Habíamos visto en el capítulo anterior ya un poco acerca de eh, cómo los índices eran utilizados y por qué ocurría el problema de los índices que podrían ocasionar que las consultas sean un poco lentas, ¿no? Habíamos visto los pasos que seguía una consulta indexada y en qué partes podría estar ese problema de lentitud. Bien, ahora vamos a ver la parte del capítulo 2 que nos habla sobre el filtro WARE. El filtro WARE como tal, bueno, define las condiciones o los filtros que van a existir en una sentencia SQL, ¿no? Y bueno, aquí nos dice que cómo estos filtros caen dentro del dominio funcional interno de un índice. El filtro WARE obviamente tiene un impacto importante sobre el rendimiento. Generalmente se dice que eso se debe a que lee gran parte del índice. Y se puede concluir por ende que una mala programación del filtro WARE significa que la sentencia o la consulta va a ser lenta. Bueno, aquí vamos a abordar, en el libro va a abordar temas sobre los distintos operadores que afectan al uso del índice y cómo estar seguros de que un índice está disponible para el número máximo de sentencias. Y bueno, al final se va a mostrar los antipatrones y algunas alternativas que dan mejores rendimientos. Empecemos por uno de estos operadores que menciona, que es el operador de igualdad, ¿no? Muy usado, eh, es bastante trivial. Sin embargo, una indexación errónea que afecta al rendimiento es todavía mucho más común. Y el filtro WARE combinado con múltiples condiciones es particularmente vulnerable. Aquí, bueno, vamos a verificar cómo el uso de índices puede mejorar de acuerdo a las condiciones compuestas con el filtro WARE, ¿no? Vamos a ver entonces primero una condición que es el uso de llaves primarias, ¿no? Por ejemplo, tenemos una tabla employees. Vemos aquí la descripción de la tabla. Esta tabla tiene un campo, vamos a ver si está. Tiene el employee ID, que vemos más abajo, un constraint, que es la llave primaria. Vemos que tiene nombres, apellidos, fecha de nacimiento y número. Todos son no nulos. Bueno, el campo de llave primaria es un número. Cuando se usan llaves primarias, el autor nos dice que se crean automáticamente índices para esa columna que tiene la llave primaria. En este caso, se crea un índice para Employee ID. Aunque específicamente nosotros no se lo digamos, ¿no? O sea, internamente de forma automática se crea un índice. Entonces, si nosotros usamos la siguiente consulta, que es un select, ¿no? First name, last name de la tabla employees, siempre que el employee ID sea igual a 1, 2, 3, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Dado que employee ID es una llave primaria y se encuentra indexado, aquí ocurre que va a existir solamente uno o ninguno, dependiendo del ID, ¿no? Employees. Por lo tanto, si sabemos que solo puede existir uno o ninguno, cuando se llegue a hacer la segunda parte de la búsqueda, que es cuando llegas al nodo hoja, no tendrás que recorrer más nodos hojas, ¿no? Dado que si está ahí es ese mismo, y si no está quiere decir que no existe, por lo tanto pues no retornas nada, ¿no? Por lo tanto es una operación bastante rápida. Y aquí, bueno, nos menciona que podemos utilizar el plan de ejecución para comprobar esto. Vemos aquí una tablita que describe la consulta, ¿no?, que se ha hecho.
Primero se ha hecho un select statement, que es la primera parte del select, y se ha buscado la información haciendo primero un table access by index row ID, en este caso de la tabla employees, y se ha utilizado un index unique scan. Esto es para bases de datos Oracle. En MySQL, por ejemplo, pueden hacer un describe de la consulta select, ¿no?, que han hecho, y también van a ver algo similar. En este caso, el plan de ejecución de Oracle pues muestra la operación index unique scan. Y obviamente, dado que solo hacemos una búsqueda en el árbol y de ahí solo comprobamos si existe o no en la lista sin irnos de nodo en nodo, solo estaríamos haciendo la primera operación de las 3 que habían mencionado en el libro, ¿no?, que es la búsqueda en el árbol. Aquí una sugerencia que nos da el autor es que el plan de ejecución o plan de la sentencia muestra lo que la base de datos toma como etapas para ejecutar la sentencia SQL. ¿No? Y bueno, más abajo en los apéndices del libro se muestran cómo obtener y cómo leer el plan de ejecución en otras bases de datos, ¿no? Vamos a ir a la página 165, a ver si puedo irme acá. 165 va a estar, vamos a ver, para ver cómo se ve en otras bases de datos. Aquí está, planes de ejecución, ¿no? Y aquí tenemos los distintos planes de ejecución que existen, ¿no? Tenemos, bueno, explain, plan for, ¿no?, y tenemos los distintos planes para ver cómo se ejecutan las operaciones, ¿no? Y hay un montón, de hecho. Podemos ver también, a ver si está para Postgres, el otro era Oracle, me parece. Y vamos a ver si encontramos alguno de MySQL, SQL Server. Me parece que... Ah, y aquí está. Ajá. En MySQL podemos usar la sentencia explain y también vamos a obtener, ¿no?, distintas operaciones que aquí están y demás, ¿no? Esto lo separaré para verlo más a detalle en otro video. Pero vamos ahora sí a volver. Estamos bastante arriba. Así que estamos más arriba todavía. Parece que por aquí ya está. Entonces, después de que tengamos acceso al índices, la base de datos debe hacer una etapa más para devolver los datos seleccionados. En este caso, first name y last name. Recordemos que en la lista enlazada solo tenemos el índice, ¿no?, el valor copia del índice, no tenemos el resto de datos. Y aquí en la consulta estamos seleccionando nombres y apellidos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que hacer un acceso a la tabla, ¿no? Y en este caso, en el plan de operaciones de ejecución, disculpe, se hace por eso el Table Access by Index Row ID, para poder extraer esos datos. Esta operación, como se ha explicado, es parte de la tercera etapa y puede ser motivo de que la consulta sea lenta. Sin embargo, aquí no existe ningún riesgo, ya que se utiliza Index Unique Scan, ¿no? Y dado que solo se puede devolver un registro como máximo, eso significa que como mucho no va a ser más de un acceso a la tabla, ¿no? O sea, solo acceder a una vez, en caso de que haya información, obviamente. Por lo tanto, siempre que hagamos un Index Unique Scan, no significa que la consulta sea lenta, ¿no? Tal vez el problema es otro. Existen llaves primarias sin un índice único, y esto es cierto, ¿no? En este caso, la base de datos Oracle ya no utilizaría Index Unique Scan, ¿no? Y en su lugar utilizaría otro tipo de búsqueda por índice, que es Index Range Scan.
Sin embargo, la restricción mantiene la unicidad de las entradas, por lo que el recorrido del índice no podrá volver más de un valor, ¿no? La restricción en este caso es el where. Una de las razones para usar un índice no único, por ejemplo, es cuando se va a trabajar una llave primaria con restricciones diferidas. Al contrario que las restricciones normales, las diferidas son validadas durante la ejecución de la sentencia. La base de datos pospone la validación de las restricciones diferidas hasta que se haga commit en la transacción. Y bueno, aquí nos menciona que este tipo de restricciones se requieren cuando se insertan datos en tablas con dependencias circulares. Por ejemplo, en tablas que tengan una llave primaria, eh, o sea, que tengan como llave foránea la llave primaria de la misma tabla, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si se me ocurre, imaginemos que tenemos una tabla que tiene el ID, ¿no? Y el nombre de la tabla. Y tenemos acá una llave foránea que va a ser, en este caso voy a poner cat ID. Esta tabla es una tabla de categorías, ¿no? Básicamente, de esta manera podría referenciar esto a una categoría padre o una categoría hija, ¿no? De las categorías. Por ejemplo, si tengo la categoría artículos, podría tener una subcategoría que sea artículos de pesca, por ejemplo. Otra subcategoría que sea artículos de cocina. Entonces, una de esas categorías pues sería 1 artículos. El padre de ese es ninguno, null. 2 sería de pesca. El padre de este sería 1. Y 3 sería, por ejemplo, de cocina. Y el padre de este sería, en este caso, el 1. Si se hacen inserts aquí, pues podría dar problemas si es que esta categoría de acá no existe, ¿no? O si no es única, ¿no? Bien. Veamos índices concatenados ahora. Pero vamos a ver en el siguiente video.